Hola, soy Mei Locuendo. Hoy traigo una nueva creepypasta. La verdadera historia de Ben Drowned. Espero si les guste. Vamos a la creepypasta. No sé exactamente si es correcto que cuente estos hechos aquí, pero después de la popularidad que ganó la historia de Ben Drowned, también conocida como el cartucho embrujado de The Legend of Zelda, Majora's Mask, creo que debería aclarar algunas cosas. Mi nombre es John Roifure y conocí a Ben. Estuve bastante tiempo investigando sobre él y sobre lo irreales que parecían los hechos que ocurrieron poco después de su muerte. Empezaré desde el principio. Tanto Ben como yo teníamos la misma edad y actualmente yo tengo 24 años, mientras que él murió a los 13. Nos conocimos a los 10 años, llegamos a ser muy buenos amigos, y aunque él era muy tímido nos unía el hecho de que a ambos nos gustaba jugar a videojuegos, entre ellos el juego de The Legend of Zelda, Majora's Mask. Este juego es un pilar importante en la historia de Ben, ya que en algún momento llegó a comentarme algo respecto al juego que me hizo sentir muy incómodo. Ben y yo íbamos a la misma clase, él era un chico rubio, de estatura baja y cuerpo delgado, más bien debilucho, su cabello le rozaba los hombros y sus ojos eran color celeste. No se llevaba bien con la gente debido a su timidez, según todos él era el raro de la clase y 3 chicos siempre estaban metiéndose con él, le pegaban o se reían de él a la salida del colegio constantemente. Algunas veces llegaban a pasarse dejándole heridas más graves que el par de moretones que solían hacerle de costumbre. Sus nombres eran Jack, un chico delgado pero con músculos marcados, Alex, un niño rellenito que tenía bastante fuerza y por último estaba Matt. Se podría decir que él era el líder de la pandilla, el que más molestaba a Ben y le asestaba más golpes. Matt era un año mayor, a diferencia de todos nosotros, y estaba en nuestra clase porque había repetido curso. Era un niño más alto que Ben, mucho más fuerte y con una cicatriz en el labio de la que solía alardear. Solía decir que esa cicatriz era de una vez que había peleado con un chico de 15 años y que mientras el chico solo le dejó aquella cicatriz, él le había destrozado la cara a golpes. Ben Drowned were is the Ote Bailiz Sparzachan de 6 o 5 Ro 8 Jack y Alex eran los únicos que le creían a Matt, aunque nadie se atrevía a decirle que aquello era mentira. Ben estaba harto de la situación que vivía en el colegio, además, su ambiente en casa tampoco era del todo bueno, era hijo de una mujer viuda, ya que su padre murió en el invierno anterior debido a un accidente automovilístico. Aquel día nevó y Ben quería acompañar a su padre a recoger unas cosas del trabajo, pero su padre no le dejó porque tenía que ir a clase. Poco después le informaron de que el coche de su padre patinó en la nieve hasta estrellarse con un muro. El padre de Ben falleció con el cráneo aplastado contra el volante. Antes de su muerte, Ben había estado hablando con él sobre los matones del colegio. Después de calmarlo, diciendo que iría al colegio a quejarse, le dijo a Ben: "Seguro que esto tiene un final maravilloso, ¿no es así?". Le dio un beso en la frente y rió, sin saber que esas serían sus últimas palabras. Su madre se quedó sola con él y sus 2 hermanos pequeños, y normalmente no estaba en casa porque tenía que trabajar. Los hermanos pequeños de Ben solían quedarse en la escuela hasta las 18 o 19 de la tarde, ya que el colegio hacía también la función de guardería, siempre y cuando los padres pagaran un cargo adicional. Ben, sin embargo, ya era lo suficientemente mayor como para ir a casa y saber cuidar de sí mismo, así que él nunca se quedaba allí. El día que Ben logró ahorrar el dinero suficiente para comprarse el juego de Majora's Mask, fue uno de los pocos que verdaderamente le vi sonreír. Recuerdo perfectamente que íbamos al colegio, de repente sacó el cartucho de su bolsillo y con una gran sonrisa me dijo: John, mira lo que he conseguido. Me puso muy contento que sonriera, porque nunca lo había visto hacerlo de forma sincera. Honestamente por un momento lo envidié, en mi familia nunca hemos andado sobrados de dinero, así que no pude comprármelo, pero Ben era muy noble y me dijo que me lo dejaría cuando pudiera. Durante esos días, Ben solo me hablaba del juego. Más de una vez me dijo: "You shouldn't have done that". Ojalá yo fuera como Link, pudiera ser valiente y enfrentarme a esos matones. En estos casos me incomodaba y no sabía qué decirle. Todos en clase sabíamos lo de los matones, yo quería ayudarle pero no era lo suficientemente fuerte como para enfrentarme a alguien como Matt. Unos 2 días después, antes de entrar a clase estuve con Ben mientras jugaba Majora's Mask. Recuerdo perfectamente que guardó la partida y dejó de jugar justo en la parte de Skull Kid. Ese mismo día, después del descanso entre clase y clase, Ben vino a buscarme desesperadamente porque su juego había desaparecido de su mochila y estaba seguro de que había sido Matt o alguno de sus secuaces.
Incluso me dijo que vio a Matt rebuscar en su mochila durante el descanso. Acompañé a Ben a la sala de profesores para buscar a nuestra profesora y estuve con él mientras le contaba lo que pasó. Después fuimos a buscar a Matt y entramos en una clase vacía. La profesora revisó la mochila de Matt y sacó un cartucho del cual había sido removida la pegatina del juego. A decir verdad, no sé qué hacía yo con ellos, pero a Ben le reconfortaba que su mejor amigo estuviera con él en ese momento. La profesora preguntó a Ben si estaba seguro de que había sido Matt, y él dijo varias veces yo lo vi. Ben Drowned, escuché algo que sinceramente hubiera preferido no escuchar. Cuando Ben dijo que había visto a Matt, este murmuró, ten por seguro que no volverás a verlo. Lo dijo con una voz tan fría e insensible que se me heló la sangre por un segundo. Vi de reojo a la profesora y a Ben y me dio la impresión de que no lo habían escuchado. La profesora le devolvió el juego a Ben y tanto ella como Matt se fueron a hablar con el director del colegio. Al parecer, iban a ponerle un castigo, pero Ben seguía preocupado de que a la salida de clase le dieran su habitual paliza y le volvieran a robar el juego, así que me pidió que lo guardara y que esa tarde llevara el juego a su casa, que me llamaría al llegar para decirme una hora exacta. Yo sin problema alguno acepté. Al salir de clase, él tomó el camino habitual para ir a su hogar y yo fui a la mía como normalmente hacía. Normalmente Ben llegaba a casa antes que yo, ya que yo tenía que pasar por el trabajo de mi padre para que me diera las llaves de casa y la paliza que los tres matones propinaban a Ben todos los días no duraba más de 10 minutos. Me puse a esperar su llamada justo al abrir la puerta, pero no pasó nada. Pasaron 10 minutos, 20, 30 y no llamaba. Me preocupé. ¿Y si lo dejaron inconsciente? Como ya dije antes, a veces se pasaban. Pero nunca pude imaginar lo que realmente sucedía. Salí corriendo hacia la casa de Ben con el juego en la mano, pero justo antes de llegar, en la orilla del lago que había frente a su casa oí unas risas, algunos gemidos y alguno que otro grito. Ben vivía en las afueras y nadie solía pasar por allí, así que me extrañó escuchar todo eso. Busqué con la mirada y entonces, lo vi. Aquellos matones estaban pateando algo que estaba tirado en el suelo. Después de forzar un poco la vista, vi que era Ben, quien emitía gemidos de dolor y se cubría el rostro con las manos. El miedo me paralizó y me quedé quieto, observando. Vi que Matt cogió un palo de madera y le gritó a Ben. Ben Drowned by the Night no Michi de 646 R5F decías que me viste coger tu asqueroso juego, ¿no? Tranquilo, no vas a volver a ver nada. Entonces alzó la mano e hincó el palo en el ojo derecho de Ben. No pude contener el gemido y unas lágrimas salieron de mis ojos mientras Matt sacaba el palo y lo clavaba con fuerza en el otro ojo de Ben. Caí de rodillas sobre el asfalto y vomité mientras oía los gritos de desesperación de Ben. Quería acercarme, pero la sensación de miedo que me recorría el cuerpo me lo impedía. Levanté la vista, me sequé las lágrimas y al ver con más claridad, noté que todo estaba lleno de sangre. La ropa de Matt y el rostro de Ben estaban manchados de una sustancia roja que salía a borbotones por sus ojos. Y entonces lo oí. A pesar de estar a 10 metros de ellos, oí a Ben decir con una voz entrecortada, no debiste haber hecho eso. Matt cogió del cuello a Ben y lo levantó, arrojándolo al lago y poniéndose de cuclillas a su lado. Tomándolo del cuello, hundió su cabeza en el agua. Matt reía al observar a un Ben sin ojos, con los pulmones llenándose de agua. Vi cómo su vida se escapaba por entre sus manos, pero en el rostro de Jack y Alex había una expresión de terror. Les oí decir, para. Es suficiente. Trataron de pararle pero Matt les propinó una patada a ambos y estos se alejaron de él. Al poco tiempo de haberlo tenido bajo el agua, diciéndole todo tipo de insultos, Matt le soltó. Se puso de pie y lo miró. Jack y Alex se habían ido, y temiendo que lo viera alguien, salió corriendo. Imagino que iría a su casa, ya que una vez desaparecido de la escena morbosa, no presté atención a dónde se dirigía. Me acerqué a Ben con las piernas temblorosas, llorando, y lo sacudí. Le abracé con toda la fuerza que pude y lloré. No sé cuánto tiempo estuve allí, llorando mientras lo abrazaba, solo recuerdo que en todo momento traté de no soltar el juego de Majora's Mask que aún tenía en la mano. Estuve allí, sollozando hasta que llegó la policía. Una vecina de Ben los había llamado al oír esos gritos en el lago. Y esto no pude perdonármelo jamás. No ayudar a mi mejor amigo es algo con lo que todavía tengo pesadillas. Me llevaron a casa, y una vez estuve allí, me duché y, mientras me limpiaba la sangre de Ben, me di cuenta de que el cartucho de Zelda también estaba manchado. Se me escaparon unas cuantas lágrimas y lo limpié con un trapo. Debajo de la gruesa capa de sangre, había una palabra escrita, Majora.
Esa palabra no estaba esa mañana, cuando Ben me dio el juego, pero lo pasé por alto, pues no era lo que más me preocupaba en ese momento. Dejé el juego en la mesita de noche, ya que quería guardar el último recuerdo que tenía de él. Al día siguiente desperté y el juego no estaba en mi mesilla de noche, y aunque lo busqué no lo encontré por ningún lado, ni mis padres lo habían visto. No quería pensar mucho en el tema, pero me deprimí más de lo que ya estaba por no guardar ningún recuerdo suyo. Los próximos días estuve todo el día dando declaraciones a la policía sobre lo que ocurrió, lo que no me permitió distraerme sobre Ben y todo lo sucedido. A Matt no le metieron en la cárcel por ser menor de edad, pero planeaban internarlo en un centro de menores. 3 días después, me enteré de su muerte. Decían que los ojos se le salieron de sus cuencas mientras jugaba a un videojuego, The Legend of Zelda, Majora's Mask, y en la televisión salió una foto del cartucho. Una foto del mismo cartucho que desapareció de mi mesilla de noche días antes, con las mismas letras escritas en él. Ese cartucho desapareció después del crimen. Al oír esto, un sentimiento de terror y de curiosidad me recorrió el cuerpo. Entonces fue cuando empecé a investigar sobre Ben, y descubrí que tanto Jack como Alex habían muerto de forma similar a Matt. Supe que Ben estaba detrás de todo esto, que tenía ansias de venganza, pero esperaba que fuera a parar tras matar a sus verdugos, aunque para mi desgracia, me equivoqué. Hubo más muertes, gente que no tenía nada que ver con lo sucedido. Luego de un tiempo, la masacre se redujo, ya no se cometían con tanta frecuencia. Logré hablar con gente y me describieron cómo era el juego y en qué se diferenciaba del original. A Ben le gustaba jugar con sus mentes, quería que sintieran miedo. Alguien que tenía el juego, me dejó jugar una vez. Miré la partida vacía. Si no hubiera pasado aquello, mi nombre estaría ahí, y debajo el de Ben. Conforme pasaban las pantallas, me di cuenta de que en una parte decía: "Te has topado con un terrible destino, ¿verdad?". Eso me recordó esa historia que me contó con lágrimas en los ojos, la de la charla antes de que su padre haya salido de casa para encontrarse con un destino mortal. Hubo una parte, que según me dijeron, no les salió a los demás jugadores. Solo a mí. Cuando Link se quemaba, abajo aparecía un diálogo, donde ponía: "Aunque no me hubieras ayudado, no te guardo rencor, amigo". Esta parte hizo que se me empaparan los ojos. Quizás nosotros piensas que mis reacciones eran demasiado sentimentales, pero no es fácil ver a tu mejor amigo morir cuando solo tienes 13 años. Las muertes causadas por el juego habían llegado a su fin, pero de vez en cuando, Ben cometía algún crimen a través de él. El anciano que vendió el juego al usuario que lo compró, era el abuelo de un niño ahora muerto. El niño dejó el juego en su casa, y quería irse de allí para no recordarlo más, además de vender alguna que otra de sus pertenencias. Logré hablar con el anciano, siguiendo la pista del juego. No puedo dejar de pensar que podría haberle salvado, podríamos haber seguido jugando juntos, pero no. A pesar de eso, después de 13 años, me he dado cuenta de que no puedo seguir viviendo con esta culpa que llevo en la espalda, me está comiendo por dentro. Pero antes de precipitarme a la muerte y acabar con esto de una vez por todas, sentía la necesidad de aclarar la historia de Ben, el amigo al que nunca pude salvar. El amigo del que pude evitar su muerte, pero no lo hice por miedo. Epílogo. Bueno. Hola, yo soy Ben Drowned. Lo más probable es que digan: "Ay, qué miedo, es el tipo del creepypasta que leí bla bla bla", pero hoy les vengo a contar mi verdadera historia. Es verdad que yo le pedí a Hadusable que jugara el Majora's Mask, pero era para librarme de esa mierda la cual me mantenía prisionero. Muchos creerán que soy malvado, pero ¿en verdad conocen mi historia? Hace algunos años, el 17 de noviembre del 2000, se importó desde Japón el famoso juego para la Nintendo 64 llamado Zelda Majora's Mask. En algún lugar del mundo se encontraba un niño que era muy fanático de los juegos de la conocida empresa Nintendo, en especial la saga de Zelda. El nombre de aquel niño era Ben, un joven rubio de ojos azules, del cual su vida era una completa basura. Recibía maltrato en la escuela, al igual que sus amigos. Se le hacía imposible el evitar que de sus ojos salieran lágrimas y de su boca algunos sollozos. Era un buen alumno, sus padres no tenían problema pues este era un niño bastante obediente. No contaba con muchos amigos y los pocos que tenía, lo aceptaban como es. Su mejor amiga, una niña llamada Lauren, era una chica hermosa de ojos verdes y pelo marrón. A ella le parecía que Ben era buen amigo a pesar de sus rarezas, ella cada tanto lo visitaba. Lauren: "Hola Ben, ¿cómo estás?". Ben: "Estoy bien", diciéndolo con un tono sarcástico y con un poco de lágrimas en sus ojos. Lauren: "Ben, si algo te pasa solo dime, puedes confiar en mí". Ben:
Nada, bueno, es lo de siempre, en la escuela se burlan de mí y me pegan, los profesores no hacen ni mierda por mí, todo es una porquería. Solo soy un idiota porque tú eres la única que de verdad es mi amiga. Lauren, ven, porque eres un chico bueno y listo, y no importa lo que digan los demás, te acepto tal y como eres. Ven, gracias, una pregunta, Lauren. Sí, ven. Ven, ¿quieres jugar conmigo en el Nintendo 64? Lauren, ¿cómo se llama ese juego? Ven, Zelda Majora's Mask. Lauren, está bien. Ben y Lauren se quedaron muchas horas jugando, se hizo de noche, entonces Lauren tenía que volver a su casa, se despidió de Ben y se fue, los padres de Ben volvieron a casa. Por desgracia su padre era un borracho, golpeaba a su mamá y a veces Ben no podía soportar esa forma de vida. Mamá, hola cariño, ¿cómo estás? Ben, bien, supongo mamá. ¿Por qué? Ben, en la escuela siempre se burlan de mí y me pegan, y la profesora nunca hace nada. Mamá, no te preocupes cariño, iré a quejarme. Ben, gracias mamá. Llega el papá borracho y le pega a su mamá. Papá, haz la comida mujer idiota, que no te tengo para que no hagas nada ahí. Mamá, ven, vuelve a tu cuarto por favor. A su mamá se le borra esa cara de felicidad, Ben. Pero mamá, ahora. Le salen lágrimas, Ben va hacia su cuarto. Ben, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios? Dime por qué. ¿Por qué esta vida que tengo es una mierda? No te basta con mis heridas y cicatrices. Ben se daba cuenta de que algo no andaba bien, su mamá estaba triste porque estaba sometida a su marido, Ben solo era un niño de 12 años, él no podía hacer nada y se preguntaba por qué. Todo era injusto para el pobre Ben, y para colmo los bravucones de su escuela se enteraron de que él tenía una mejor amiga y fue peor. Oye idiota, ¿me ayudas con mi tarea? Jajaja, le decía uno de los tantos niños que lo molestaban, ¿qué pasó con el bebé de mamá? Oh claro, hay que cambiarle el pañal. Ben ya no podía soportarlo, casi explotaba y aún más por esto. Dime qué te dijo esa estúpida niña para que te vuelvas más idiota de lo que eres y te enamores de la simplona. Ben, ella no es idiota y yo no estoy enamorado de ella, solo somos amigos. En ese momento el bravucón le dio un golpe a la cara, Ben sangró por la nariz, se puso a pensar y a llorar por unos segundos, en ese momento su amiga Lauren lo vio. Lauren, hola Ben, ¿cómo es? Su sonrisa se borró. Ben, ¿qué te pasa? En ese momento ella iba a socorrerlo, pero fue inútil cuando iba a limpiarle la sangre con un botiquín de primeros auxilios que traía, uno de los bravucones la golpeó, y ella quedó en estado de shock. En ese momento Ben reaccionó, él no podía soportar que lastimaran a Lauren, era una de las pocas personas con las que Ben se llevaba bien. ¿Qué vas a hacer ahora niño llorón? ¿Le vas a pedir ayuda a tu mamá? Ben, no, pero conozco a alguien que sí lo hará. Ben golpea en la entrepierna al bravucón y lo comienza de golpear más. Ya basta por favor, me haces daño. Ben, ¿por qué quieres que pare? ¿Por qué me pides que me detenga? Mientras todos los días tengo que soportar un infierno con ustedes. Para y prometemos no molestarte por favor Ben. Bien, en ese momento paró, pero, agarra del pelo a uno de las bravucones, vuelvan a hacer eso que hicieron y no van a olvidar lo que haré. Ben lleva a Lauren a la enfermería, para suerte no era mucho daño lo que le habían hecho, bueno, sí le había sangrado un poco la boca a la pobre Lauren pero estaba bien. Lauren, Ben, pensé que no te recuperarías. Lauren, no puedo creer lo que ellos te han hecho, son unos monstruos. Ben, no son monstruos por lo que me han hecho a mí, sino por lo que te hicieron a ti, no dejé que se salieran con la suya, yo los golpeé. Lauren, no hacía falta, pero gracias Ben. Oye, sé que esto tal vez no sea muy apropiado pero ¿tú me amas? Lauren, por supuesto que sí Ben. Eres mi mejor amigo y quiero que seamos más que eso. Digo, si quieres Ben. Ah, Lauren, ¿qué pasa Ben? Ben, eres mi mejor amiga, eres linda y todo eso pero no quiero hacerte sufrir. Lauren, ¿a qué te refieres? Ben, que yo no siento lo mismo solo eso, pero te quiero mucho como amiga. Lauren, supongo que está bien. Ben vuelve a su casa, como no tenía deberes decidió jugar al Zelda Majora's Mask. Jaja, muy bien. Skull Kid, no me ganarás. Él ya tenía casi todo completado, ahí solo decidió guardar la partida porque empezó a escuchar ruidos raros. Era su padre que volvía borracho. Ben cambió su expresión de alegría a la de tristeza. Mamá, ¿sí Ben? ¿Por qué tienes que vivir toda tu vida con ese borracho? Búscate otro que sea mi papá, yo no lo quiero. Ben, no es momento de que digas eso. ¿Por qué?
En ese momento el padre del niño le dio rápidamente una cachetada. Ben solo se puso triste y subió a su cuarto. Desearía escapar de esta realidad, ser Link, ser el héroe de la historia, tener un final feliz y ya no tener que sufrir más con este terrible destino. Pensaba él, luego su mamá lo llamó para ir a comer. Ven, a comer. Pero Ben no quiso bajar, estaba demasiado triste y llorando. Ben, ¿qué pasa? Su mamá sube las escaleras y ve que su niño está triste, entonces le abraza y dice, ven por favor, sonríe por mí, no es que quiero que estés triste, solo que no sé cómo pueda vivir con esto. Vamos Ben, preparé tu comida favorita. Está bien mamá. Ben bajó a comer, él tenía un hermano y una hermana menor, su hermana tenía 9 años y su hermano tenía 6 años, ambos eran rubios solo que su hermano era de ojos verdes y su hermana de ojos celestes. Hola hermanos, los quiero mucho, gracias Ben, sus hermanos lo abrazan, en especial el menor. Después de comer Ben se va a dormir, soñando no quiero enfrentar un terrible destino, deja de ahogarme. ¿Qué he hecho? Al día siguiente despierta de golpe Ben, ¿qué fue eso? Después de todo fue solo un terrible sueño. En ese momento el televisor enciende, su juego también estaba encendido y decía, ¿te has encontrado con un terrible destino? No. En inglés. You've met with a terrible fate, haven't you? Y sonaba el tono burlón del vendedor de máscaras. Ben se asustó, porque se acordó todo lo que sonó, incluso tenía que ver con el vendedor de máscaras del juego que él jugaba. Ben lo que hizo fue desenchufar el televisor y la consola. Estaba muy frustrado, hasta quitó la etiqueta, de esas que siempre vienen en los cartuchos de los juegos de Nintendo 64, lo último que hizo fue escribir, mejora por alguna extraña razón. Fue a desayunar, solo tomó zumo de naranja, comió un cupcake y fue al colegio. Después de clases, sus profesoras hablaban de la clase, escribían cosas y eso, sonó el timbre del recreo y como no tenía nada que hacer decidió hablar con Lauren, mejor dicho fue a comprarle un pastelillo que decía te amo, después se fue a la fila del almuerzo, ahí estaba Lauren y entonces, Ben, hola. Lauren, hola, perdón Ben, me asustaste. Ben, lo siento es que tengo algo reservado para mi mejor amiga. Lauren, Movía la cabeza confundida, Ben. Toma, es para ti, le dice con timidez, Lauren. Ben, es hermoso, gracias. Ben. De nada, en ese momento Lauren le da un beso y obviamente Ben queda atontado por el amor susurro que beso, correte zopenco. Empujan a Ben y su almuerzo se cae al piso. Oye. Golpea a su bravucón, la directora entra y los separa. Señor Ben, basta. Ben, ¿por qué a mí? Yo no hice nada y sin embargo ellos se burlan de mí, me golpean y ustedes nunca hacen nada por mí, él arruinó mi almuerzo. Señor John vaya a la detención y usted Ben, vaya a almorzar y no diga nada. Ben. Bien Ben se sentaba solo siempre ya que nadie quería sentarse con él, a menudo sus amigos se sentaban con él. Lauren, ¿puedo sentarme? Ben. Claro que puedes, si no te molesta Lauren. Toma mi almuerzo Ben. ¿Qué? No, estás loca es tu almuerzo Lauren. Insisto Ben. Está bien, yo quería devolverte el favor. Lauren, ¿el favor de qué? Ben. Esto, la besa, los chicos se ríen de Ben y dicen, Ben y Lauren sentados en un árbol besándose jajaja Ben. Dios Lauren, no les hagas caso Ben, están celosos porque ellos no tienen amor Ben. Ben vuelve a su casa pero vuelve tomado de la mano de Lauren, se ve que atrás los bravucones lo siguen, esta vez con armas y cuchillos amenazantes. Vaya, miren a quién tenemos aquí, así que Ben en ese momento golpean a Ben y lo agarran también a Lauren. Ben, ¿qué quieren? Ya sabes, solo iba a devolverte el favor del otro día. Ben, Vas a ver algo que jamás olvidarás, la muerte de tu querida Lauren. Ben, no te atrevas bastardo. Tratando de moverse golpea por la nuca a uno de los bravucones, pero ellos lo golpean fuerte para que no haga nada. Lauren, Ben, no hagas nada por favor Ben. Por favor, hagan lo que quieran conmigo pero no asesinen a Lauren. Golpeaban a Ben sin parar hasta el punto que comenzó a sangrar. Luego agarraron del cuello a Lauren. Muere, perra. Dijo uno de los matones, luego atravesó el corazón de Lauren con un cuchillo. Ben ya no podía sentir nada más, sentía que perdió la felicidad, no podía dejar que maten a Lauren pero lo hizo, se sintió culpable. ¿Ahora qué harás San Benito? Ben, ¿qué voy a hacer maldito? Llora, esto. Le quita su cuchillo, le da un corte para que no haga nada y también hiere a su grupo de bravucones, entonces huye hacia su casa. Su mamá lo ve y le dice, Ben ¿qué te pasa? Llora Ben, murió Lauren. Mamá, lo lamen.
Ben, ¿qué haces? Ben ya no quería vivir, no podía pero tampoco quería morir, es como si quisiera suicidarse y a la vez no. Entonces volvió su papá, tomado por la cerveza, lo primero que hizo al ver a Ben fue actuar de una manera muy salvaje y no humana. Mamá, Richard, ¿qué haces? La mamá de Ben trata de detenerlo pero su papá saca un bisturí, y la apuñala en el corazón. Estaba muy herida y lo único que pudo hacer fue llamar al hospital. Ben trataba de escapar de las manos de su padre, pero él lo agarraba con más fuerza, entonces tomó una cuerda, se la puso a Ben y lo arrojó directo al agua, a lo más profundo. Ben sentía que se ahogaba, sentía que debía ir a la superficie, pero no podía, su papá seguía presionándole. Ben murió ahogado en un lago cerca de su casa, su madre fue hallada en muy mal estado, pero aún viva, no era necesario investigar por quién fue herida, ya sabían que fue su marido el que lo hizo. Después de que le hicieran un trasplante de corazón y que la policía encerrara a su marido, ella se divorció e hicieron un funeral por Ben, aunque ya no podían encontrar el cuerpo, hubo lágrimas y se hizo también el funeral por Lauren. Ella era la felicidad de Ben, era lo único que lo hacía sentir vivo, ahora ninguno de los dos estaba vivo, pero no, este no es el final, sino el comienzo de una nueva vida. Después de eso Ben recobró el conocimiento, no había muerto después de todo, pero tenía su ropa cubierta de sangre y ya no podía ir a su amado hogar, parecía estar vivo pero en realidad era un fantasma, ya no tenía ojos humanos porque su padre se los quitó y quedaron como los de esa luna de Link que no me acuerdo cómo se llamaba. Lo primero que hizo fue entrar en el cartucho de Zelda y lo embrujó, para que pasen cosas raras como escuchar el sonido de Link's Song of Healing pero al revés. Su madre vendió el juego, coincidencia de que los bravucones que lo molestaban pasaron por ahí y lo compraron, entonces esta era la oportunidad de vengarse. Ellos jugaron al juego y pasaban muchas cosas extrañas, glitches, bugs, la canción de Alien al revés, sobre todo la estatua de Link que esta seguía siempre al jugador y cuando pasaban cosas extrañas, ellos se dieron cuenta de que estaba el archivo llamado Ben y cometieron el error de eliminarlo ya que eso causó lo dicho aquí, en una parte todos los bravucones que jugaron al juego quisieron apagar la televisión, pero cada vez que lo intentaban aparecía un diálogo que decía, "You shouldn't have done that", tú no debiste haber hecho eso. Ellos no entendieron, hasta que la televisión se tornó oscura y solo aparecía el rostro de la estatua de Link, que al final resultaba ser Ben, en la pantalla. Ben empezó a salir, y lo primero que hizo fue arrancarle los ojos, todos los que sufrieron eso terminaron suicidándose. Menos las personas que no tenían nada que ver, ese cartucho estaba maldito, se lo dieron a un señor para que lo cuidase y este se lo vendió al usuario Hadusable. Y sobre el papá de Ben, aquí es cuando recibe su merecido, un borracho de 40 años con cadena perpetua supuestamente se suicidó. Pero aquí está la verdad, él oía voces en su mente que le decían, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué haces eso? Solo eres un viejo borracho, muérete. Entonces aparecían imágenes de su hijo, el hijo al que él nunca valoró. Ben tan solo era un niño de ojos azules con pelo rubio y bueno, que no hizo nada malo a su maldito padre borracho. Ben lo empezó a torturar por todas las cosas malas que él había hecho. Entonces su papá ya no podía soportarlo, entonces Ben le mostró un cuchillo y dijo, es fácil, solo apuñálate el pecho al igual que hiciste con mamá. Entonces su papá se dispuso a suicidarse. Hoy en día yo, Ben, solo soy un espíritu que se dispone a perturbar mucho a las personas que jueguen a mi juego o oigan cosas acerca de mí. No llegué a matar a Hadusable, además de que Hadusable me ayudó a ser libre del Majora's Mask, pese a que Hadusable a menudo se quejaba y no le gustaba porque él estaba más que asustado conmigo, pero al final lo hizo y terminó quemando el cartucho para que nadie juegue. Ahora soy libre y descanso en paz, encontré a Lauren y soy feliz, pero te haré una pregunta. Te has encontrado con un terrible destino, ¿verdad? Si les gustó dale me gusta, suscríbete, soy Meilo cuando me despido.